Lo que se encontró en Atapuerca no solo pone en duda el origen de la humanidad, sino que podría cambiar por completo lo que crees sobre ti mismo ahora mismo, aunque todavía no lo sepas. Porque lo que ocurrió en ese lugar no es simplemente historia antigua, no es algo lejano que no tenga nada que ver contigo. En realidad es algo que sigue vivo hoy. Y eso es lo que lo hace tan inquietante, porque no estamos hablando solo del pasado, estamos hablando de ti. En lo más profundo de una cueva completamente inaccesible, existe un punto donde la luz desaparece por completo, y donde el silencio deja de ser normal, se vuelve incómodo, pesado, como si el propio lugar guardara algo que no quiere ser encontrado. Imagina descender poco a poco por un túnel estrecho, húmedo, resbaladizo, donde cada paso requiere cuidado, y cada metro que avanzas te aleja un poco más del mundo exterior. No hay referencias, no hay ruido, no hay nada que te recuerde que sigues en un lugar seguro. Solo una sensación constante, de que estás entrando en un sitio donde el tiempo se detuvo hace muchísimo más de lo que puedes comprender. Y cuanto más avanzas, más difícil se vuelve ignorar esa intuición incómoda que te dice que quizá no deberías seguir bajando. Ahora piénsalo. ¿Seguirías avanzando sabiendo que nadie debería estar ahí abajo? Pero esto no es una historia inventada, ni una exageración para llamar la atención. Es un lugar real, estudiado durante décadas, analizado por algunos de los mejores científicos del mundo, y aún así sigue sin tener una explicación completa. Y eso es precisamente lo que lo convierte en algo tan poderoso, porque cuando la ciencia no tiene respuestas claras, es cuando empiezan las preguntas realmente importantes. ¿Qué ocurrió exactamente en ese lugar? ¿Y por qué sigue generando dudas hoy en día? A medida que desciendes, el aire cambia, casi sin darte cuenta al principio, pero cada vez se vuelve más denso, más difícil de respirar. Las paredes se cierran ligeramente, el espacio se reduce, y la sensación de aislamiento empieza a hacerse más evidente. No hay vida, no hay sonido, solo la impresión constante de que estás completamente solo, en un lugar donde nadie ha estado durante miles y miles de años. Y en ese silencio, tu mente empieza a trabajar, empiezas a hacerse preguntas. ¿Quién estuvo aquí antes que tú? ¿Y qué fue lo que dejó atrás? Porque aquí es donde aparece la primera gran incógnita. Una que cambia por completo la forma en la que debes mirar esta historia. ¿Por qué alguien entraría voluntariamente en un lugar así hace cientos de miles de años, sin luz, sin herramientas modernas, sin ninguna razón aparente? No estamos hablando de un accidente, ni de alguien que se perdió por casualidad. Estamos hablando de intención, de una decisión consciente. Y eso es lo que lo cambia todo, porque implica que algo muy concreto ocurrió en ese lugar. Y ahora viene lo más inquietante de todo, porque lo que realmente importa no es la cueva, ni la oscuridad, ni el descenso. Lo más inquietante, Cototondiem, es lo que alguien decidió hacer una vez que llegó al fondo. Algo que no encaja con nada que se haya visto antes. Algo que, cuando se descubrió, obligó a replantear parte de la historia humana. Así que ahora te hago una última pregunta antes de seguir avanzando. Si supieras que al final de ese descenso hay algo que no debería existir, algo que lleva cientos de miles de años esperando, ¿seguirías avanzando o te darías la vuelta sin mirar atrás? Porque lo que encontraron allí abajo no solo es difícil de explicar, es difícil de aceptar. Para llegar hasta ese punto exacto donde ocurrió todo, no basta con adentrarse unos metros en la cueva. Hay que arrastrarse, descender con cuidado y aceptar que estás entrando en un espacio donde nadie debería estar por casualidad. El acceso no es evidente, no es cómodo, no invita a continuar. Al contrario, parece diseñado para hacerte dudar a cada paso. Las paredes se van estrechando poco a poco, casi sin que lo notes al principio. Pero lo suficiente como para que empieces a sentir que el espacio se cierra sobre ti. El aire cambia, se vuelve más denso, más pesado, y cada respiración se hace ligeramente más consciente, y en ese momento aparece una sensación difícil de ignorar, la de que quizá no deberías seguir avanzando. No hay luz natural, no hay corrientes de aire, no hay señales de vida. Solo un silencio profundo que no es tranquilo, es incómodo. Un silencio que no te acompaña, te presiona. Y cuanto más avanzas, más evidente se vuelve algo. Este no es un lugar por el que alguien pasaría sin querer.
No es un atajo, no es un refugio improvisado, no es un espacio donde uno termina por accidente, es un lugar al que se llega con intención, y eso lo cambia absolutamente todo. Ahora detente un segundo e imagínalo con calma. Hace más de 400.000 años, sin luz artificial, sin mapas, sin ningún conocimiento del terreno como el que tenemos hoy. ¿Qué tendría que haber al final de ese descenso para que alguien decidiera entrar ahí? Sabiendo que probablemente no habría vuelta fácil, no hablamos de curiosidad. Hablamos de una decisión firme. ¿Qué empuja a un ser humano a adentrarse en la oscuridad total, sin saber qué va a encontrar? Cuando los arqueólogos modernos recorrieron ese mismo camino por primera vez, lo hicieron con equipo, con preparación, y aún así la sensación era incómoda. Cada paso estaba medido, cada movimiento calculado. Pero la impresión seguía siendo la misma. No era un lugar normal, y desde el primer momento lo supieron. Había algo en ese descenso que no encajaba. Algo que no se podía explicar solo con geología. Algo que tenía que ver con lo que había ocurrido allí dentro. Y cuando finalmente alcanzaron el fondo, después de atravesar ese recorrido cerrado, oscuro, casi opresivo, lo que encontraron no fue lo que esperaban. No había señales de vida, ni herramientas dispersas, ni restos de actividad cotidiana. No había indicios de que alguien hubiera vivido allí. En su lugar el suelo ocultaba algo completamente distinto, algo que no parecía fruto del tiempo, ni de la naturaleza, ni de un accidente. Algo que desde el primer momento hizo que todos se hicieran la misma pregunta, porque lo que estaban viendo no encajaba con ningún patrón conocido. No era un refugio, no era un campamento, no era un lugar de paso. Era como si ese espacio hubiera sido utilizado para algo muy concreto, algo que no tenía una explicación evidente. Y cuanto más observaban, más crecía esa sensación, la sensación de que ese lugar no era un sitio al que se iba, sino un sitio al que se llegaba, para no salir. Y aquí es donde todo empieza a volverse realmente inquietante, porque cuando descartas lo natural, cuando descartas el accidente, cuando descartas el uso cotidiano, solo te queda una posibilidad, que alguien llevó algo hasta allí de forma deliberada. Y si eso es cierto, entonces la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué fue exactamente lo que llevaron? ¿Y por qué elegir un lugar tan imposible para hacerlo? Cuando empezaron a examinar el suelo de aquella cavidad, al principio no entendían exactamente lo que estaban viendo. Eran fragmentos, piezas sueltas, algo difícil de interpretar a simple vista. Pero poco a poco, a medida que avanzaban en el análisis, la imagen empezó a tomar forma. Y lo que apareció no era nada normal. Más de 7.000 fragmentos óseos amontonados en el fondo, formando una acumulación que no seguía ningún patrón natural reconocible. No estaban organizados, no estaban colocados con cuidado, estaban mezclados, fragmentados, como si hubieran sido depositados allí sin ningún tipo de orden aparente. Y aún así, había algo en esa acumulación que no parecía caótico, parecía intencionado. Cráneos rotos, mandíbulas, vértebras, huesos largos, todo formando una masa densa, difícil de separar visualmente. No era una escena limpia, no era algo fácil de analizar, era incómodo incluso de observar. Y cuanto más tiempo pasaban allí, más evidente se volvía una cosa. Aquello no era el resultado de un proceso natural. No había señales de depredadores que hubieran arrastrado los cuerpos. No había marcas de agua ni indicios de corrientes que los hubieran desplazado hasta ese punto. Eso descartaba una de las explicaciones más comunes en este tipo de hallazgos. No era una trampa natural, no era un accidente geológico, no era un desprendimiento. Entonces solo quedaba una opción. Alguien había llevado esos cuerpos hasta allí, y no uno, ni dos, sino muchos, a lo largo del tiempo. ¿Te das cuenta de lo que eso implica realmente? Porque si alguien tomó esa decisión, no fue algo impulsivo, no fue algo aislado. Fue un comportamiento repetido, sostenido, casi ritual. Alguien entró en ese lugar, una y otra vez, cargando con cuerpos, descendiendo hasta el fondo. Y eso cambia por completo la forma de entender lo que estás viendo. ¿Qué tipo de sociedad hace cientos de miles de años haría algo así? En ese momento la pregunta dejó de ser simplemente científica. Ya no se trataba solo de identificar huesos ni de fechar restos. Se trataba de entender una intención, una decisión, algo profundamente humano. Y cuanto más avanzaban en esa línea de pensamiento, más incómodo se volvía todo,
porque implicaba algo que no encajaba con la imagen que teníamos de nuestros antepasados. No eran simples supervivientes reaccionando al entorno, no eran seres primitivos actuando por instinto. Había planificación, repetición y posiblemente significado, y eso abría una puerta completamente nueva. ¿Y si ese lugar no era solo un punto donde acababan los cuerpos, sino algo mucho más complejo? Y justo cuando esa idea empezaba a tomar forma, cuando ya era difícil encontrar una explicación sencilla, apareció algo que lo cambió todo. Algo que no solo confirmaba que aquello no era casual, sino que lo llevaba a otro nivel completamente distinto. Un objeto único, perfectamente tallado, que no debería estar allí. Y en ese momento, todo dejó de ser una hipótesis. Porque ahora la pregunta ya no era qué había pasado allí, sino por qué alguien dejaría algo así en medio de todos esos restos. Cuando los investigadores encontraron aquel objeto entre los restos, al principio no entendieron su importancia. Parecía una herramienta más dentro de un contexto ya de por sí extraño. Pero cuanto más lo analizaban, más evidente se volvía que no era algo común. No era algo que encajara con el resto del hallazgo. Era un hacha perfectamente tallada, diferente a todas las demás, como si hubiera sido creada con un propósito especial. No mostraba señales claras de uso cotidiano, no estaba desgastada como otras herramientas de la época. Y eso hizo que surgiera una idea inquietante. ¿Y si no era una herramienta, sino un símbolo? La llamaron Excalibur, no por casualidad, sino porque destacaba de una forma que resultaba imposible de ignorar. Era única en todo el yacimiento, no había otra igual, ni nada parecido alrededor, y en un lugar donde había miles de restos humanos, ese objeto parecía estar ahí por una razón muy concreta. No estaba mezclado sin más, no parecía haber llegado por accidente. Parecía colocado, depositado, casi como si formara parte de algo más grande. Y en ese momento la interpretación del lugar cambió por completo. Ya no estaban simplemente ante un conjunto de huesos antiguos, estaban frente a la posibilidad de uno de los comportamientos más complejos que puede tener un ser humano. El simbolismo. La idea de que aquellos individuos no solo actuaban por supervivencia, sino que podían dar significado a sus acciones. Te das cuenta de lo que eso implica en una época tan antigua, porque si ese objeto fue dejado allí de forma intencionada, entonces todo lo demás también cambia. Los cuerpos ya no serían solo restos acumulados. Podrían formar parte de algo más, algo repetido, algo con intención. ¿Y si aquel lugar no era simplemente un punto donde terminaban los cuerpos, sino un lugar donde ocurría algo más profundo? Algo que no hemos sabido interpretar del todo hasta ahora. Pero justo cuando esa idea empezaba a tomar forma, cuando parecía que ya estaban ante una explicación compleja, llegó un dato que lo rompió todo. Un dato que obligó a replantear absolutamente cada conclusión previa. La datación de los restos reveló una antigüedad de más de 430.000 años, mucho antes de lo que se creía posible para ese tipo de comportamiento. Y en ese instante, la historia dejó de encajar por completo, porque si eso era cierto, entonces estábamos mirando algo que no debería existir. En ese momento, la explicación más lógica era pensar en neandertales primitivos, una hipótesis razonable dentro de lo conocido, pero cuanto más profundizaban en el análisis, más pequeños detalles empezaban a fallar, cosas que no encajaban, que no seguían el patrón esperado. Era como si estuvieran viendo algo que se parecía a lo conocido, pero que no era exactamente lo mismo, y eso empezó a generar una nueva duda, una mucho más incómoda, porque cuando los datos no encajan solo hay dos opciones: o estás interpretando mal la información, o lo que tienes delante no pertenece a la historia que creías entender. Y aquí es donde tomaron una decisión que lo cambiaría todo. Analizar el ADN de aquellos restos. Una decisión lógica, pero también arriesgada. Porque si los resultados no coincidían, entonces el problema ya no sería pequeño, sería enorme. Y ahora piénsalo un momento. Si estuvieras en su lugar con todo lo que ya habían descubierto, con todas esas dudas acumuladas, ¿te atreverías a seguir investigando, sabiendo que podrías encontrar algo que contradiga todo lo que crees saber? Porque eso es exactamente lo que hicieron, sin saber que estaban a punto de abrir una puerta que ya no podrían cerrar. Cuando decidieron analizar el ADN de aquellos restos, lo hicieron esperando confirmar lo que ya parecía evidente, que se trataba de neandertales primitivos. Era la explicación más lógica, la que mejor encajaba con la antigüedad, con el contexto,
con todo lo que sabían hasta ese momento, pero desde el primer análisis algo empezó a no cuadrar. Algo que no parecía un simple error. Los resultados no coincidían con los registros conocidos, no encajaban dentro de los patrones esperados. Y en ese instante apareció una posibilidad incómoda, que aquello no fuera lo que creían. El ADN mitocondrial, que se transmite por línea materna, fue el primero en dar la señal de alerta. No coincidía con neandertales conocidos, pero tampoco con humanos modernos. Era otra cosa, algo que no tenía una explicación directa dentro del mapa evolutivo establecido. Durante un momento pensaron que podía ser contaminación, un fallo en el proceso, algo que pudiera descartarse fácilmente, pero cuanto más repetían las pruebas, más claro quedaba que el resultado era real. Y entonces apareció un nombre que lo cambió todo, un linaje descubierto a miles de kilómetros de distancia. En Siberia, los denisovanos, un grupo humano del que apenas sabemos nada, y que, en teoría, nunca debería haber estado en Europa. La conexión no tenía sentido, no encajaba con la geografía, ni con la cronología conocida. ¿Cómo es posible que esa huella genética aparezca en un lugar donde no debería existir? En ese momento el problema dejó de ser pequeño. Ya no se trataba de interpretar un yacimiento complicado, se trataba de cuestionar todo el modelo de evolución humana. Si ese ADN estaba ahí, si esos datos eran correctos, entonces algo en la historia no estaba bien entendido. Y eso habría una posibilidad mucho más inquietante, que nuestra visión del pasado esté incompleta. ¿Cuántas cosas más podrían estar mal sin que nos hayamos dado cuenta? Para intentar resolver esa contradicción, los científicos decidieron ir un paso más allá. No bastaba con analizar fragmentos pequeños, necesitaban una respuesta más profunda. Intentaron reconstruir ADN de una antigüedad extrema, algo que durante años se había considerado prácticamente imposible. El tiempo degrada el material genético, lo fragmenta, lo borra, y aquí estaban intentando leer una historia de hace más de 400.000 años. Era un intento arriesgado, pero era la única forma de entender lo que estaba pasando. Y contra todo pronóstico, lo consiguieron. Lograron reconstruir suficiente información como para tener una imagen más completa. Pero lo que encontraron no resolvió el misterio, lo hizo aún más complejo. El ADN nuclear confirmó que eran neandertales, pero el ADN materno contaba una historia completamente distinta. Dos linajes diferentes, en un mismo individuo, y en ese momento todo dejó de tener una explicación sencilla. No era un error, no era una anomalía puntual, no era algo que pudiera ignorarse. Era una señal clara de que había ocurrido algo mucho más profundo, algo que no se había tenido en cuenta. ¿Cómo puede un mismo ser pertenecer a dos historias evolutivas distintas al mismo tiempo? ¿Qué tuvo que pasar en el pasado para que eso fuera posible? Y aquí es donde la historia da un giro todavía más inquietante. Porque la respuesta no solo explicaba ese caso concreto, también cambiaba la forma en la que entendemos quiénes somos. Porque si eso ocurrió una vez, probablemente no fue la única. Y si no fue la única, entonces la historia humana es mucho más compleja de lo que imaginamos. Así que ahora piénsalo con calma. Si durante cientos de miles de años diferentes grupos humanos se cruzaron, convivieron, compartieron algo más que territorio, ¿qué significa realmente ser humano hoy? Y si llevas dentro fragmentos de historias que ni siquiera conoces, ¿qué parte de ti pertenece realmente a una sola especie? Y justo cuando parecía que ya no podía haber más preguntas, apareció la respuesta final. Una respuesta que no solo explicaba todo esto, sino que conectaba directamente contigo, porque lo que ocurrió en ese lugar no se quedó en el pasado. Sigue presente, ahora mismo. Cuando finalmente lograron encajar todas las piezas, la respuesta no fue simple, ni cómoda, ni fácil de aceptar. Porque lo que estaban viendo no era una anomalía aislada, ni un caso extraño sin importancia. Era la prueba de que la historia humana no es lineal, no es limpia, no es como nos la han contado. Durante mucho tiempo se pensó que diferentes especies humanas habían vivido separadas, sin apenas contacto. Pero lo que encontraron en Atapuerca decía exactamente lo contrario. Hace más de 270.000 años, grupos humanos procedentes de África ya habían salido del continente mucho antes de lo que se creía. Se movían, exploraban, sobrevivían, y en ese proceso se encontraron con otros humanos que ya habitaban Europa. Los neandertales, no como enemigos, sino como parte de un mismo escenario. Y lo que ocurrió después no fue un conflicto constante,
ni una sustitución inmediata. Fue algo mucho más silencioso, mucho más humano. La mezcla. Durante generaciones ambos grupos convivieron, compartieron territorio y tuvieron descendencia. No fue un evento puntual, no fue una excepción. Fue un proceso repetido a lo largo del tiempo. Las mujeres humanas transmitieron su ADN mitocondrial, y poco a poco esa huella fue reemplazando la de los neandertales. Sin guerras, sin conquistas, sin grandes eventos visibles, solo a través de la vida cotidiana. Y eso lo cambia todo. Porque significa que la evolución no fue separación, fue conexión. Y entonces aparece la parte más inquietante de toda esta historia. Porque cuando los neandertales desaparecieron como grupo visible, no desaparecieron del todo, no se extinguieron completamente como se pensaba durante décadas. Una parte de ellos siguió adelante, pero de otra forma, dentro de nosotros. Sí, dentro de ti. Hoy cada persona en este planeta lleva entre un 1% y un 2% de ADN neandertal en su interior. Una cifra pequeña, pero con un significado enorme. Porque ese porcentaje no es solo genética, es historia, es memoria. Es una conexión directa con algo que ocurrió hace cientos de miles de años. No es algo abstracto, no es algo lejano. Es algo que forma parte de lo que eres ahora mismo. Y eso hace que todo lo anterior deje de ser solo un descubrimiento científico, para convertirse en algo personal. Ahora detente un momento y piénsalo de verdad. Todo lo que ocurrió en ese lugar oscuro, profundo, inaccesible, no se quedó allí. No terminó con el paso del tiempo. No desapareció sin dejar rastro. Sigue presente. En cada célula, en cada parte de ti que ni siquiera puedes ver. ¿Te das cuenta de lo que eso significa realmente? Porque si llevas dentro fragmentos de una historia que ni siquiera conocías, si tu propio cuerpo es el resultado de encuentros, mezclas, decisiones que ocurrieron hace cientos de miles de años, entonces la pregunta ya no es qué pasó en Atapuerca. La pregunta es, ¿qué más hay dentro de ti que todavía no sabes? Y quizá lo más inquietante no es lo que ya hemos descubierto, sino todo lo que todavía no entendemos, todo lo que la ciencia aún está empezando a descifrar. Porque si algo ha demostrado esta historia, es que siempre hay algo más. Algo oculto. Algo inesperado. Algo que cambia lo que creíamos seguro. Y eso significa que esto está lejos de terminar. Así que ahora te hago una última pregunta. Después de todo lo que has escuchado, después de entender que esta historia también es la tuya, ¿vas a ignorarlo? ¿O vas a querer descubrir qué más se esconde en lo que eres? Si este tipo de historias que mezclan ciencia, misterio y lo desconocido te hacen mirar el mundo de otra forma. Síguenos, porque lo que llevas dentro puede ser solo el principio.